la vida del hombre, que es muy distinta a lo que ellos vivían en el huerto de Edén, y esa dispensación de la conciencia dura hasta el diluvio, casi 1700 años se extendió esa dispensación. El diluvio termina esa dispensación y comienza la siguiente, que es la dispensación que llamamos del gobierno humano. Comienza con Noé ofreciendo a Dios y Dios haciendo un pacto con Noé, y esa dispensación termina cuando Dios llama a Abraham, y allí empieza la cuarta dispensación, la dispensación de la promesa, que incluye a Abraham, Isaac, Jacob, el pueblo de Israel en Egipto por 400 años, y esta dispensación llega hasta el día que el Señor hizo el pacto con Israel en el monte Sinaí. Luego, allí en el monte Sinaí se establece la ley y comienza la dispensación de la ley para Israel, sin duda. Esa dispensación duró aproximadamente 1500 años y termina en la crucifixión y resurrección del Señor. Y el Señor trae el nuevo pacto, la nueva dispensación en la cual estamos, a la cual le llamamos la dispensación de la gracia. Esta dispensación terminará una vez que finalice la gran tribulación, esos 7 años de juicio que Dios trae sobre la humanidad. Y entonces Jesús regresará en gloria. Primero vendrá y nos arrebatará, y luego 7 años después Él da fin a la dispensación en la cual estamos y comienza la dispensación del reino milenial. Por 1000 años el Señor Jesucristo estará reinando sobre la tierra, y habrá en nuestro planeta paz y justicia con vara de hierro, como dice la Escritura. Pues bien, termina esta dispensación con la rebelión de Satanás. Satanás logra reunir, engañar y reunir a millones de personas contra el Señor, y eso, hay una destrucción de ese ejército, se destruye la tierra, también es destruida, viene el gran juicio, el juicio final en el trono de Dios, en el trono blanco, y allí termina toda la historia humana, natural, de la raza. Bueno, y eso da paso a que el Señor crea cielos nuevos y tierra nueva, y comienza una nueva dispensación, la última, la octava dispensación, que es la dispensación del reino eterno. Todo esto lo vimos en la vez anterior. Ahora, es importante que podamos entender los fundamentos para las dispensaciones, los fundamentos divinos. ¿Por qué Dios establece estas dispensaciones? Primero, porque Dios desea revelarse a los hombres. Hay algo en el corazón de Dios, y es su deseo de revelarse, de manifestarse a los seres humanos. Este deseo divino de revelarse a los hombres tiene, de acuerdo a la dispensación, distintas formas, distintas maneras. Dios se revela de distintas maneras a los hombres. Por ejemplo, en el jardín del Edén, Dios tenía una forma de manifestarse y revelarse, y revelarle cosas a Adán y a Eva, pero luego, cuando viene la segunda dispensación, la revelación se sustrae, y Dios ahora a ciertos hombres les revela ciertas cosas necesarias para su dispensación, y así en cada dispensación Dios tiene una forma en que se autorrevela. La revelación de Dios, la palabra revelar, significa sacar la tapa. Dios saca la tapa de ciertas cosas que son de Él y nos las muestra. Cuando Dios te muestra cosas que
que tú ignoras, que cualquiera ignora. Y Él saca la tapa a esos misterios. Estamos hablando entonces del acto de revelación. Dios se ha revelado de muchas formas a los hombres en las dispensaciones anteriores. Y entonces, en cada dispensación tiene distintas manifestaciones. Vamos a ver en el curso de estas lecciones sobre las dispensaciones que aún los nombres de Dios van siendo revelados progresivamente a través de las dispensaciones. Dios no reveló todos sus nombres en la primera dispensación, ni en la segunda, ni en la tercera, sino que fue revelando distintos nombres que tienen que ver con distintas características del carácter de Dios y de sus propósitos. Cada nombre de Dios tiene un gran significado en cuanto a quién es Dios y qué es lo que Dios quiere hacer, cuáles son sus planes y deseos. Así es que la revelación de Dios es progresiva a través de las dispensaciones. Dios va enseñando, mostrando, revelando de manera progresiva de menos a más. Podemos decir entonces que nosotros hoy tenemos muchísima más revelación de Dios, de sus planes, de sus propósitos, que todas las dispensaciones anteriores, que todas las personas de las dispensaciones anteriores. Bueno, y evidentemente esto nos otorga o significa para nosotros un tremendo privilegio, un tremendo privilegio. Nosotros somos afortunados de haber nacido, haber Dios decidido que naciéramos en esta dispensación con tanta riqueza, con tanta revelación, con tanta iluminación. Pues bien, esa es la primera cosa, que Dios desea revelarse. Lo segundo es que en cada dispensación Dios enseña a los hombres ciertas cosas y les establece ciertos mandamientos y ciertos preceptos por los cuales ellos tienen que vivir eh, para su propio bien. Y además, estos mismos mandamientos, estos mismos preceptos que Dios enseña y establece sobre los hombres, son una prueba. Dios probará a los hombres en cada dispensación si obedecen o no obedecen. Y entonces, la obediencia en cada dispensación se llama justicia y la desobediencia se llama pecado. Dios establece principios para que el hombre viva en justicia. Vivir en justicia significa, de acuerdo al desarrollo dispensacional, que el hombre está cumpliendo los mandatos del Señor. Vivir en pecado significa que transgrede los mandamientos del Señor. Entonces, en cada dispensación el hombre tiene solo dos alternativas: vivir en justicia o vivir en pecado, vivir en obediencia o vivir en desobediencia. No hay grises, no hay términos medios. Dios así es, ¿verdad? Es blanco o es negro. Entonces, en cada dispensación Dios establece reglas y las reglas cambian. Ya vimos en la clase anterior que hay principios dispensacionales y principios transdispensacionales. Repito algo que dije la clase anterior. Por ejemplo, el día de reposo fue un mandamiento que Dios estableció para los israelitas, ¿sí? En la dispensación número 5, en la quinta dispensación. Pero 4 dispensaciones ocurrieron desde Adán hasta el día que el Señor dio la ley en el Sinaí, y en esas 4 dispensaciones nunca Dios exigió que el hombre practicara el día de reposo
como regla y que si no lo practicaba estaría pecando traspasando una regla. Entonces, hay cuatro dispensaciones en las cuales Dios no exige a los hombres que practiquen el día de reposo. Eso involucra aproximadamente 2500 años. Es decir, que por 2500 años, si el hombre o la mujer no guardaban el día de reposo, no pecaban. Pero desde el día que Dios establece que el hombre debe guardar el día de reposo, si no lo guarda, peca. Y no solamente peca, si lo sigue transgrediendo, es digno de muerte. Lo van a matar. Entonces, Dios está estableciendo así el principio del pecado. El pecado es toda transgresión a los mandamientos de Dios. En una dispensación algo puede ser pecado, en otra dispensación no. En una dispensación como esta, por ejemplo, de la ley, no guardar el día de reposo era pecado. 2500 años para atrás de la ley, no guardar el día de reposo no es pecado. Y en nuestra dispensación tampoco es pecado no guardar el día de reposo, pero en la dispensación de la ley para Israel sí es pecado. Entonces, el pecado está determinado por lo que Dios en cada dispensación establece como falta a su ley. Bueno, entonces tenemos que entender que en cada dispensación hay justicia y pecado, pero también en cada dispensación hay un camino de salvación. Un camino de salvación, una manera en que el hombre se salvará o se perderá. Hoy día, por ejemplo, nosotros somos salvos porque creemos en Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y hemos sido bautizados. Estos son los tres requisitos que Dios establece para la salvación: creer en Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados y ser bautizados. Pero Abraham fue salvo sin bautizarse, ¿sí? Millones de hombres en la historia humana fueron salvos sin creer en Cristo porque no lo conocían. Cristo se viene a revelar hace 2000 años, pero antes de Cristo hay 4000 años de existencia de la humanidad y ellos nunca conocieron a Cristo. Sin embargo, había un plan de salvación para los hombres en cada dispensación, y en cada dispensación el plan de salvación era diferente. Entonces, de acuerdo a lo que Dios exigió al hombre, así también fue su plan de salvación. Hoy día nadie puede ser salvo si no cree en Cristo, se arrepiente de sus pecados y es bautizado. Pero en otras épocas, los hombres fueron salvos sin algunos de estos requerimientos. Tenemos que entender entonces que para cada dispensación Dios tiene un plan de salvación. Los hombres son salvos porque obedecen ciertas cosas que Dios les manda y entonces Dios determina que son justificados y salvados. Por último, tenemos que entender que cada dispensación tiene el propósito de magnificar la gloria del Señor, de que la gloria del Señor se manifieste en su mayor potencia. En cada dispensación Dios busca manifestar su presencia y manifestar su gloria. Manifestar la gloria y que su gloria sea reconocida y alabada es un propósito muy importante de nuestro Dios. Vamos a decir ahora que cada dispensación que Dios estableció con los hombres comenzó con un pacto. Cada dispensación comenzó con un pacto. En la primera dispensación, la número 1,
la dispensación de la inocencia, comenzó con un pacto al cual llamamos el pacto edénico. La dispensación número 1 empezó con el pacto edénico, cuando Dios le dice al hombre, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, ¿no es cierto? Bien. Y eso luego lo aumenta, el pacto lo amplifica cuando le da al hombre la dieta, le dice, coman de todos los árboles del huerto, todo, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrán comer. Dios hizo un pacto con Adán y Eva, y ese pacto dio inicio a la primera dispensación, la dispensación de la inocencia. Bien, termina la dispensación de la inocencia y Dios saca al hombre del huerto, pero antes de sacarlo, hace con el hombre un nuevo pacto, llamado el pacto edénico. En la clase anterior, nosotros estuvimos viendo el tema de los pactos. ¿Sí? El pacto edénico está en Génesis 3, del 16 al 19. El pacto con Adán y Eva, perdón, en Génesis 3, 16 al 19. El primer pacto, estas citas ya las di antes, pero las voy a dar indudablemente para que usted las tenga allí. El primer pacto, que es el pacto llamado edénico, la cita es Génesis 1, 26 al 31, Génesis 1, 26 al 31, y Génesis 2, 16 y 17. Bueno, este es el primer pacto y así comienza la primera dispensación. Cuando Dios va a dar inicio a la segunda dispensación, establece un segundo pacto, el que llamamos el pacto adámico o el pacto que Dios hizo con Adán y Eva. Y eso está en Génesis 3, 16 al 19. En esta segunda dispensación, la que llamamos la dispensación de la conciencia, comienza con el pacto con Adán y Eva. Muy bien. La dispensación dura hasta el diluvio. Y cuando termina el diluvio, Dios da inicio a la tercera dispensación, la que llamamos la dispensación del gobierno humano. Y para iniciar esa dispensación, Dios hace un pacto nuevamente. Este pacto lo hace con Noé. Noé le ofrece al Señor un sacrificio y Dios hace un pacto con Noé y con la humanidad. En realidad lo está haciendo con la humanidad. Noé está representando ahí a toda la humanidad porque él y su familia eran toda la humanidad que había. Este pacto está registrado en Génesis 8, 21 hasta Génesis 9, 18. Del capítulo 8, 21 hasta el Génesis 9, 18. Muy bien. Termina esta etapa, esta dispensación del gobierno humano, y Dios llama a Abraham. Y para llamar a Abraham y para empezar la siguiente dispensación, que es la cuarta, llamada la dispensación de la inocencia, perdón, de la promesa, hace un pacto con Abraham. Lo que estoy explicando es que cada dispensación comienza con un pacto. Entonces, la dispensación de la promesa empieza con el pacto que Dios hizo con Abraham. Llamó a Abraham cuando estaba todavía en Ur de los caldeos, lo que hoy día sería Irak. Y él de allí le da ciertas promesas, hace un pacto con él y sigue, cuando llega a Canaán, sigue amplificando el pacto, prometiéndole más cosas en relación a lo que ya originalmente le había prometido. Por eso hay varias citas aquí.
La primera cita es Génesis 12, del 1 al 4. Génesis 12, del 1 al 4. Génesis 13, del 14 al 17. Génesis 13, 14 al 17. Génesis 15, del 1 al 7. Todos estos pasajes son el pacto que lo sigue amplificando el Señor cada vez que le habla a Abraham. Y el último es Génesis 17, del 1 al 8. Muy bien. Entonces ahora Abraham camina bajo ese pacto, el pacto de la promesa. Luego viene que Dios inicia la dispensación de la ley, la quinta dispensación. Y para iniciar esta quinta dispensación, hace un pacto ahora con Israel. Ese pacto está registrado en Éxodo 21 hasta el capítulo 31, versículo 18. Son 11 capítulos que resumen el pacto, ¿sí? Génesis, Éxodo 21 hasta el 31, versículo 18. Termina la dispensación de la ley con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, y Dios ahora inicia la sexta dispensación. Y para iniciar la sexta dispensación, Él establece un nuevo pacto, ¿sí? El nuevo pacto que está en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 8 hasta el versículo 13. Génesis 8, del 8 al 13. Y aquí tenemos Primera de Corintios 11, 23 al 25. Bien. Falta la última dispensación, que es la que viene, ¿no es cierto? La última dispensación terrenal en esta tierra, no en la nueva tierra. Y en esta última dispensación, Dios también hace un pacto con Israel. Y acá, en esta última dispensación, la del milenio, ¿sí? Dios hace un pacto de paz con Israel. Esto está en el libro de Ezequiel 37, 21 al 28. Esta dispensación, la última, aquí en la tierra, el milenio termina, la tierra es destruida, Dios crea cielos nuevos y tierra nueva, y ahí empieza el reino eterno. Pero todas estas 7 dispensaciones, todas comenzaron con un pacto que Dios hizo con los hombres. Esta es una verdad. Cada dispensación comienza con un pacto. La siguiente verdad es que cada dispensación termina con un juicio. Empieza con un pacto, termina con un juicio. O hay un juicio en medio de la dispensación y luego Dios la termina. A veces el juicio puede estar 50 años, 100 años antes, pero luego Dios termina la dispensación y empieza una nueva. En cada dispensación hay un gran juicio, un juicio que Dios hace a los hombres y da por terminada luego la dispensación. Podemos decir entonces que cada dispensación comienza con un pacto y termina con un juicio. Vamos a ver los juicios. La dispensación de la inocencia terminó con el juicio de la expulsión de Adán y Eva del huerto. Ellos murieron espiritualmente y fueron expulsados del huerto. Ese fue el juicio.
Así es que la primera dispensación, la dispensación de la inocencia, terminó con un juicio, ¿sí? Y ese juicio fue real. El hombre fue juzgado por Dios y expulsado del huerto. Empezó la segunda dispensación, la dispensación de la conciencia. El hombre vivió en esa dispensación por 1650 años y esa dispensación terminó con un juicio. ¿Cuál fue el juicio? El diluvio. El juicio del diluvio. Así es que la segunda dispensación termina con el juicio del diluvio. Empieza la tercera dispensación, la dispensación del gobierno humano con Noé y sus descendientes. Y en esa dispensación también hubo un juicio. Y ese juicio fue la confusión de lenguas en Babel. Bien, eh, termina la dispensación de la promesa y Dios da apertura a la dispensación de la ley. Perdón, la dispensación de la promesa. Termina el gobierno humano y empieza la promesa, la cuarta dispensación. La cuarta dispensación también terminó con un juicio. ¿Cuál fue el juicio? La cuarta dispensación empezó con Abraham, Isaac, Jacob, el pueblo de Israel, etcétera, y terminó en un juicio. ¿Cuál fue el juicio? El juicio de Dios sobre Egipto y los dioses de Egipto, con las plagas y la muerte de los primogénitos. Ese fue el juicio de Dios sobre Egipto y los dioses de Egipto. Bien, además termina esta dispensación de la promesa y Dios lleva a su pueblo al desierto y les da la ley y comienza la quinta dispensación, que es la dispensación de la ley. Esta dispensación de la ley terminará también con un juicio. ¿Cuál es el juicio con el que terminó la dispensación de la ley? Es la crucifixión del Señor, donde todos nuestros pecados, los pecados de toda la humanidad, fueron juzgados en Cristo. Ese es el gran juicio divino sobre el pecado. La muerte de Cristo, ese fue el juicio. Cristo representándonos a todos nosotros como nuestro sustituto y representante, y Él es juzgado, castigado y muerto. Ese fue el juicio más grande que ha habido en la historia humana. Comienza entonces la sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia, en la cual estamos. Esta dispensación también terminará con un juicio. ¿Cuál es el juicio? La gran tribulación. El juicio de la gran tribulación. Amén. 7 años en que Dios juzgará a los hombres y habrá castigos terribles sobre nuestro planeta, ¿sí? Termina la gran tribulación, el juicio, y comienza la última dispensación, la dispensación del milenio. Y la dispensación del milenio también termina con un juicio. ¿Cuál es el juicio? El juicio final. El juicio final. Todos los pecadores delante del trono de Dios. Bien, ¿qué hemos establecido? Que cada dispensación comienza con un pacto y termina con un juicio. Amén. Aquí tenemos todas las referencias bíblicas y así están marcadas todas las eras, todas las épocas que Dios ha ido estableciendo sobre los hombres. Y tenemos aquí entonces unas tremendas verdades, porque esto nadie lo puede ignorar. Nadie puede ignorar que Dios estableció
dispensaciones y que inició cada dispensación haciendo un pacto, y ese pacto rigió a los hombres durante esa dispensación, y cada dispensación ha terminado en un juicio. Eso está claramente mostrado en las Escrituras. Ok, vamos a comenzar a ver ahora la primera dispensación, la dispensación de la inocencia. La dispensación de la inocencia. Vamos a ver ahora esta primera dispensación. Esta dispensación comienza cuando el hombre es creado, ¿verdad? Y luego Eva es sacada de Adán, y ellos viven por determinado tiempo en un estado de inocencia, sin pecado y sin conciencia del pecado, ignorando absolutamente lo que era el pecado y las consecuencias del pecado. Tú y yo no podemos ignorar eso, porque lo vivimos a diario. Pero Adán y Eva vivieron lo que ningún hombre ha vivido. Vivieron en un estado de total pureza, total ignorancia del pecado, total inocencia. ¿Sí? Esta dispensación bíblicamente comienza en Génesis 1:27 y termina en Génesis 3:24. Se le llama dispensación de la inocencia porque Dios hizo al hombre justo y recto, inocente, sin pecado, sin manchas, sin tendencias pecaminosas. Pero una vez que el pecado entró, corrompió todo. Pero durante ese lapso de tiempo en que ellos no pecaron, vivieron en ese estado de pureza e inocencia. Por eso se le ha dado a esta dispensación el nombre de dispensación de la inocencia. Alguien me preguntó cuánto tiempo duró esta dispensación. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. No sabemos cuánto puede haber durado este estado de inocencia. Ahora, digo, puede haber durado muchos años, siglos, o puede haber durado breve tiempo. La Biblia nos da detalles sobre eso. Nos da detalles. Solo habla de la edad de Adán. Y Adán vivió 930 años. Y aparentemente entonces esta, esta dispensación fue corta. Porque si tú lees conmigo aquí en el libro de, acá, en el libro de Génesis, en el capítulo 5, comenzando del versículo 1, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Tú sabes que Set fue el hijo de reemplazo. De hecho, eh, eh, sus primeros dos hijos fueron Caín y Abel. Y Set vino en reemplazo de Abel. Por eso el nombre Set significa sustitución. Entonces, cuando tenía 130 años nació Set. Por lo tanto, Caín y Abel nacieron cuando Adán era más joven.
¿Cuántos años estuvieron Adán y Eva viviendo sin pecar? No saben. Pero menos de 130, porque cuando nace Set ya están fuera del huerto. Y entonces, supongamos que Adán y Eva vivieron 70 años sin pecar, 80 años sin pecar. Igual es un tiempo maravilloso de estar viviendo en la presencia del Señor. Imagínate, hay momentos así en que estamos como 1 hora, 2 horas, 3 horas con el Señor en una gloria, sí, donde no hay nada, solamente Él y nosotros, y hasta perdemos conciencia del tiempo, lugar, espacio. eh, Maravilloso, ¿verdad? Imagínate 80 años viviendo en completa comunión con Dios, sin sombra de pecado, sin culpa, sin acusación, sin diablo que nos tortura, sin demonios, sin enfermedades, y nada de eso. El tiempo que haya sido la dispensación de la inocencia fue maravilloso. Ahora, Dios le da en esta dispensación, hace un pacto con el hombre, y en ese pacto hay ciertos requerimientos. El primer requisito, o la primera cosa que Dios le dijo a Adán y a Eva, es que debían multiplicarse y llenar la tierra. Multiplicarse y llenar la tierra. Eso dice Génesis 1, 27 y 28. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Le dio al hombre la capacidad de multiplicarse y llenar la tierra. Esto significa que le dio la sexualidad. Y cuando Adán y Eva tuvieron sexualidad, tuvieron intimidad como esposos, ¿pecaron? Estoy preguntando, es una pregunta. ¿Pecaron ellos al tener intimidad? No, para nada. A ver, Habían sido bendecidos por Dios para realizar el acto y procrear y llenar la tierra. claro. Hay ciertas tendencias religiosas que dicen que Adán y Eva pecaron porque tuvieron relaciones sexuales, mirando el sexo como algo malo. Y que la supuesta manzana que comió, porque la Biblia no dice que era manzana, que la manzana era el sexo. Y que cuando ellos tuvieron la pasión sexual y ellos tuvieron intimidad, pecaron. Eso significaría que cuando el matrimonio tiene relación sexual en el matrimonio, pecaría también. ¿Pecan los matrimonios cuando tienen relación sexual? No, mientras sea bendecido por el, por el Señor. A ver, ¿cómo? No mientras sean bendecidos, mientras esté en comunión con Dios, mientras tenga la bendición del Padre, o sea, que hayan sido, hoy en día, que hayan sido casados por el... Ah, sí, pero por eso estamos hablando de un matrimonio regular. Estamos hablando de nosotros los cristianos, matrimonio cristiano regular. ¿Peca cuando No, tiene relación sexual? No, no, porque estamos bajo la bendición del Señor. Bien. la palabra es Sigo una bendición. sigo preguntando. La El, palabra, Yo creo la que no palabra pecan. yo lo haré para reproducirse. Y eso hasta el día de hoy sigue vigente. No ¿Cómo? reproduce. Hasta el día de hoy de la reproducción sigue vigente el mandato Sí, de Dios. sí. Ojo, mire, vamos a despejar algunas dudas porque esto es muy interesante, Amén. Igualito al porque hay pastor Hernán. ciertas tradiciones religiosas que dicen, número uno, esto que dije, que cuando pecas
tú te manchas espiritualmente y cuando tienes relación sexual en el matrimonio, que tú te manchas y que tienes que orar a Dios para santificarte de nuevo. Segundo, que la relación sexual en el matrimonio es solamente para la procreación, para tener hijos. Ojo que estas posiciones han gobernado por siglos la vida de ciertos grupos religiosos. Entonces, ciertos grupos religiosos solamente tienen relación sexual o han tenido relación sexual siendo creyentes en el Señor, solamente han tenido relación sexual para procrear hijos, no para el disfrute matrimonial. Entonces pregunto, aquí somos todos adultos, cuando una pareja cristiana tiene relaciones sexuales sin intención de tener hijos, solo por el disfrute sexual, ¿está pecando? No, No, no está No, pecando. no, No, no está no, pecando porque el hombre dejará a su mujer, dejará a sus padres y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Sí. ¿Y eso qué significaría? Que hay una unión mayor, que hay una unión, porque después, cuando Adán y Eva pecan, Sí. y Dios te dice que multiplicará los dolores de su preñez, dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Por lo tanto, yo creo que no es un pecado. Yo creo que Dios nos unió con el fin no solo de procrear y multiplicar, sino también de que la unión que formó entre un hombre y una mujer se hace uno solo. Y eso también lo hace en la intimidad sexual. Sí. Ahora, Por eso ojo. que es tan peligroso, yo creo, la fornicación, porque cuando dice que cuando uno fornica, que es un pecado contra sí mismo, por eso que yo creo que es tan peligrosa, porque uno está, cuando uno está casado con su esposo o con su esposa, uno está haciendo uno solo. Yo creo que cuando uno rompe eso, uno está rompiendo un sello especial allí. Es verdad. En Es verdad. Proverbio, apóstol, Apóstol, en Sí. Proverbios sale, en Proverbios 15, 18 y 23, dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. O sea, le está dando al hombre el derecho de tener placer sexual con su esposa. Amén. Ojo, solamente a los hombres. O también a las apóstol, mujeres. en primera de Corintios 7:5 dice, no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volveos a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Muy bien, Amén. gracias. Miren, Amén. el Señor ha provisto algo que se llama placer sexual, Sí, Señor, que es amén. para el esposo y la esposa, en el matrimonio, obviamente. Cuando esto ocurre fuera del matrimonio, como dijo la hermana Sandra, estamos hablando de fornicación, de pecado, ¿no es cierto? Entonces, Dios crea al hombre y le da la comisión de multiplicarse y llenar la tierra. Esto significa que le da la sexualidad para procrear, evidentemente, pero también para el propio disfrute, como luego la Biblia lo va diciendo, ¿no es cierto? Como mencionó la pastora Carmen, y hay muchos otros pasajes. Tú lees el libro de Cantares, y el libro de Cantares es un libro poético, pero habla muchísimo también de la relación matrimonial. Bueno, ahora, este fue el primer mandamiento o el primer mandato de este pacto que Dios hizo, el primer precepto. El segundo fue gobernar el planeta. Gobernar el planeta. Y eso en Génesis 1:28 los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla
y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fue una autoridad entregada por Dios, delegada para gobernar el planeta. Gobernar el planeta significaba, mira, no solamente establecer la autoridad de Dios sobre los animales, ¿sí? Sino sobre la tierra, sobre la tierra. Estamos aquí en Génesis 1:28, ¿sí? Entonces, ok. Llenad la tierra y sojuzgadla. Dios está diciendo acá que el hombre debía gobernar el planeta, gobernar espiritualmente. El hombre era el representante de Dios en la tierra, de la autoridad de Dios en la tierra. Dios sabía que en la tierra estaba Satanás. Satanás no apareció el día que tentó a Eva. Satanás estaba, todo el tiempo estuvo Señor, en amén. la tierra. Estaba en la tierra. Ahora, era deber de Adán y de Eva gobernar aún sobre los enemigos de Dios, establecer sobre los enemigos de Dios la autoridad de Dios, como es nuestra responsabilidad en este tiempo, establecer sobre los principados, las potestades de las tinieblas, la autoridad de Dios. Si tú dejas que los poderes de las tinieblas te gobiernen y no haces nada por gobernarlos tú a ellos te van a pasar por encima. ¿Sí? Ellos te van a pasar por, ellos te van a gobernar. Hoy día tenemos un mandato de gobernar espiritualmente, ¿verdad? Y eso significa una intencionalidad de parte nuestra y el uso de la autoridad que el Señor nos ha dado. El uso de la autoridad. Hay gente que viene y te dice, ¿por qué no ora usted por mí? Que usted está más cerca de Dios, usted tiene como se dice en Chile, usted tiene pituto con Dios, usted tiene... La gente a veces es muy cómoda, ¿no? ¿Cierto? O no sabe, o es por ignorancia. Pero cada persona debe gobernar por la autoridad que hemos recibido del Señor, debe gobernar espiritualmente su vida y su entorno. Dios te manda que gobiernes tu vida espiritualmente, que gobiernes tu casa, que gobiernes espiritualmente en el lugar donde trabajas, que gobiernes en tu barrio. Somos la autoridad de Dios, como Adán. Entonces, cuando vino la serpiente y tentó a Eva y Eva pecó y luego Adán también pecó, fue grave porque traspasaron este mandato. Ellos no cumplieron la tarea de gobernar y por eso el enemigo los gobernó, ¿no? La tercera mandamiento que Dios dio en este pacto a Adán y a Eva fue el mandato de trabajar. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara, lo cultivara. Alguna gente popularmente dice que el trabajo vino por culpa del pecado, que el trabajo es el castigo por el pecado. ¿Cree usted eso? No. El hombre trabajaba antes del pecado. Dios lo puso a trabajar. Y nosotros sabemos que el ocio genera pecados. Por eso la Biblia nos manda no estar ociosos, porque el ocio genera cosas malas, cosas que no son buenas. Entonces, el pecado es parte del plan de Dios para sus hijos, lo fue desde Adán. Y el pecado hace que nos mantengamos, el trabajo hace que nos mantengamos ocupados. El trabajo fue parte del plan de Dios. El trabajo. Dios dio al hombre este mandato de trabajar. El hombre lo cumplió, indudablemente. Esta parte la cumplió
Y cuando Dios lo castiga, le dice, vas a seguir trabajando toda tu existencia, solamente que ahora te va a costar más, ¿sí? Por causa de la maldición. Lo tercero que Dios le ordena, lo cuarto que Dios le ordena a Adán y a Eva es cuidar el huerto. Por eso dice, tomó Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, lo cuidara. Cuando te dicen que cuides algo, es porque hay un peligro. Aquí, la Biblia en algunas cosas es bien económica. Lo tenía que cuidar. Lo tenía que cuidar. ¿Le dijo Dios de quién tenía que cuidarlo? ¿Le habrás dicho Dios a Adán de quién tenía que cuidar el huerto? Si alguien te da una misión a ti, ¿no es cierto?, de cuidar algo, te va a decir también cuáles son los peligros del cual tienes que cuidar. Adán no vivió en ignorancia y él tenía que cuidar el huerto. ¿Y de qué tenía que cuidarlo? No de los animales, no de las plantas, no de nada que había allí en el huerto, sino de algo externo. Entonces, cuando Dios le dice a Adán que cuide el huerto, también tiene que haberle dicho de quién tenía que cuidarlo. Y también tiene que haberle hablado del maligno. Entonces, Adán estaba consciente. Adán y Eva estaban conscientes de que había peligros espirituales. El peligro del huerto no era físico, era espiritual. ¿Sí? Era espiritual. Y ellos, en este caso Eva, fue seducida, fue engañada, no cuidó, no hizo su parte y obviamente, ¿no es cierto?, pecó, luego su marido tampoco lo hizo, consintió y también pecó y ambos quedaron bajo el dominio, la influencia del enemigo. El quinto mandato de este pacto tenía que ver con la advertencia de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Bien, estos 5 elementos constituían los fundamentos del pacto y el hombre tenía que mantenerse en el pacto y evidentemente no lo hizo y por eso Dios canceló ese pacto, terminó esa dispensación y comenzó una nueva. ¿Cuáles son los eventos principales de esta dispensación? Primero, Dios crea al hombre y la mujer y establece el matrimonio. ¿Sí? Segundo, él le da a Adán la tarea de darle nombre a los animales, cuidar el huerto, labrar el huerto, etc. En tercer lugar, estamos hablando de los eventos, ¿no es cierto? En tercer lugar, la serpiente tienta a Eva y Eva peca. En cuarto lugar, Adán peca. Eva fue seducida, pero Adán no. Eva fue engañada, pero Adán no. A Eva la tentó la serpiente, a Eva la sedujo y le engañó la serpiente, pero Adán comió sin ser engañado. Él sabía que estaban transgrediendo, pero él hizo complicidad con su esposa. ¿Te acuerdas del matrimonio que vino
a traer una ofrenda a Dios en la iglesia primitiva? Ananías y Zafira, ¿recuerdan? Ambos murieron. Pero a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de no dar todo lo que habían prometido. Quizá a ese lo tentó el diablo y el otro consintió. Sucede mucho en el matrimonio este tipo de cosas. Tenemos que cuidarnos, amados. Amén. Tenemos que cuidarnos y como matrimonios luchar juntos para mantener la integridad en el Señor y la fidelidad al Señor. Muy bien. Y el último evento de esta dispensación es que Dios juzga a Adán y a Eva y los expulsa del huerto. En cada dispensación vamos a ver una sección que se llama el método de salvación. Obvio que en esta dispensación de la inocencia, Dios no tenía ningún método de salvación porque no había de qué salvarlos. Siendo ellos santos y puros, no necesitaban salvación. Y de hecho ellos pasaron a la siguiente dispensación, entraron bajo el siguiente sistema divino, que era la dispensación de la conciencia. ¿No es cierto? Pero dentro de la dispensación de la inocencia no había ninguna razón, ni causa, ni motivo para salvar. Como dijimos, que cada dispensación comienza con un pacto y termina con un juicio. El juicio acá está relatado en Génesis 3, del 14 al 19, y aquí Dios juzga a la serpiente, a la mujer y al varón. El juicio fue porque ellos pecaron y fallaron en ser fieles al Señor. ¿Cuáles son los elementos de este juicio? Primero, la serpiente fue maldecida entre los animales. Por lo que Dios le dice a la serpiente que te arrastrarás de aquí en adelante, muchos piensan que la serpiente tenía piernas o patas, como le quieras llamar tú, ¿sí? Y que el castigo fue que Dios le quitó las extremidades y por eso la serpiente se arrastra. Porque el arrastrarse fue parte del juicio, el castigo. Arrastrarse sobre su pecho y comer polvo. Ese fue el castigo para la serpiente. La maldición y el castigo fue arrastrarse sobre su pecho y comer polvo. Así que muy probablemente la serpiente tenía extremidades, tenía piernas y quizás tenía manos. Sí, patas. Y si era un animal tenía patas, ¿no es cierto? Bueno. La segunda cosa es que el pecado entró en el mundo de los hombres. Había entrado primero en el mundo de los ángeles. Ahora el pecado invadió el mundo de los hombres. Tercero, Adán y Eva murieron espiritualmente. Dios se apartó de ellos. Tal como el Señor les dijo, el día que pecares, morirás. La muerte que ellos experimentaron no fue la física, eso vino después. Pero ellos ese día murieron espiritualmente. ¿En qué sentido murieron? Su espíritu murió. Y Dios se apartó de ellos. Esa separación es muerte. ¿Sí? Es muerte. Dios se apartó de ellos y se hizo lejano. Lo que vemos en los primeros capítulos, los primeros 2 capítulos, es que Dios venía y hablaba con Adán. Y ahora se hizo lejano. Ya no hablamos, no vemos ningún registro más
de Dios hablando con Adán. Dios también le anuncia a Adán su muerte física. Le dice que morirá, que volverá al polvo. Cuando dice volverás al polvo, está hablando de la muerte física. ¿Sí? Enseguida fueron expulsados del huerto. Fueron expulsados del huerto. El libro de Romanos menciona esta expulsión y le da un nombre a esta expulsión. En Romanos, en el capítulo 3, dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto ocurrió cuando Adán y Eva pecaron. En Adán y Eva estábamos todos. Cuando Dios creó a Adán, mira, cuando Dios creó a Adán, hizo el muñeco de barro del cuerpo, luego sopló hacia adentro de Adán, ¿no es cierto? Nos sopló a todos nosotros. En el hebreo, en el cual fue escrito el libro de Génesis, en la traducción, nuestra traducción dice sopló hálito de vida, pero también se traduce hálito de vidas. Y todos fuimos soplados hacia adentro de Adán. De manera que en Adán estábamos todos. Por eso cuando Dios crea a la mujer, la saca de Adán. No vuelve a hacer otro cuerpo y vuelve a soplar sobre ese nuevo cuerpo. No. Saca de Adán a Eva. ¿Dónde estaba Eva antes de aparecer como una mujer? Estaba dentro de Adán. Y dentro de Adán estaba Eva. Y cuando sale Adán y Eva, ahora eran dos, ¿verdad? Y pecan. Cuando Dios los echa del huerto, toda la humanidad está en estos dos, Adán y Eva. Todos. Entonces el pasaje acá que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, se refiere a ese momento en que Adán y Eva fueron expulsados de la gloria de Dios. ¿Cuál era la gloria de Dios? El huerto de Edén. Ahí estaba la gloria del Señor. Y de hecho, cuando ellos son echados fuera, Dios pone unos querubines con espadas encendidas, cuidando el camino para que ellos no puedan regresar al huerto. Esos querubines no fueron puestos para que ángeles o animales no entraran al huerto, no, sino para que el hombre y mujer o alguno de sus descendientes pudiera regresar al huerto. No podían entrar. Había querubines. Le digo más, en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio, había querubines, ¿sí? Y en el velo estampados habían querubines, porque ahora la gloria estaba ahí, en el lugar santísimo, la mayor gloria. Y estaba vedado el camino para todos, excepto para el sumo sacerdote como representante de la humanidad, ¿cierto? Hoy día nosotros tenemos una libertad maravillosa de poder entrar al lugar santísimo, a la presencia del Señor. Ya no hay querubines con espadas ardientes que nos impidan entrar. Le damos gloria a Dios por eso, ¿verdad que sí? Amén. Muy bien. Además, los dolores del trabajo fueron acrecentados. Por eso, cuando usted trabaja, ¿sabe por qué transpira?
Algunos más que otros, ¿no? ¿Sí? Usted transpira porque esa es parte de la maldición. Con el sudor de tu frente. Bueno, algunos no transpiran porque dice, comerás el pan con el sudor de tu frente. Comerás el pan, o sea, transpirarás para comer el pan, pero algunos transpiran en la máquina haciendo ejercicio porque comen mucho pan, ¿no es cierto? Es al revés, ¿sí? Pero transpiramos porque es parte de la maldición. Se ve que Adán y Eva no transpiraban, trabajaban y no transpiraban, ¿sí? Bueno, se agregaron dolores de parto, los dolores de parto, para dar a luz los hijos. También esto es parte de la maldición por el pecado. Este es parte del juicio. Además, la tierra fue maldecida. La tierra fue maldecida. Y Dios estableció y declaró un conflicto permanente entre la mujer y la serpiente y entre la simiente de ambas. Todo esto que mencionamos aquí son los puntos de lo que Dios dice acerca de su juicio y castigo. Muy bien, así termina la primera dispensación. Vamos a ir a la segunda, la dispensación de la conciencia. El hombre sale del huerto, ya no puede regresar y empieza una nueva vida. Una nueva vida más difícil, más complicada. Esta dispensación bíblicamente comienza en Génesis 4:1 y termina en Génesis 8:20. La dispensación de la conciencia empieza en Génesis 4:1 y termina en Génesis 8:20. Duró aproximadamente 1656 años, desde que el hombre fue echado del huerto hasta que terminó el diluvio. ¿Por qué se llama la dispensación de la conciencia? Los hombres en aquel tiempo no tenían Biblia. Tampoco Dios se manifestaba a ellos como se manifiesta a nosotros. No había predicadores, no había templos, no había nada. Pero Dios le dio al hombre una conciencia, un rector, un juez interno, un sensor para detectar cuando algo está mal y cuando no lo está. La conciencia está dentro de nosotros aprobando y desaprobando. ¿Sí? Aprobando y desaprobando. ¿Sí? Ok. Entonces, el hombre fue regido por su conciencia. Hubo muy pocos profetas en ese tiempo. Quizá el más grande profeta de esa dispensación fue Enoc y el segundo fue Noé, o al revés. Pero fueron los más grandes, los más prominentes como profetas, hombres que trajeron revelación de Dios. Pero en general los hombres vivieron basados en la ley interior que Dios escribió dentro de ellos, en la conciencia, ¿verdad? Y con muy escasa revelación de Dios y de la voluntad de Dios. Por eso dije cuando empezamos que nosotros somos afortunados y bendecidos por tener tanta revelación y conocimiento de Dios a disposición. Esta dispensación trajo nuevas responsabilidades al hombre, establecidas, ¿no es cierto?, en lo que Dios habló allí. La maldición sobre Satanás, cayó también una maldición sobre Adán y Eva. Pero Dios ahí exige al hombre que viva de acuerdo a su conciencia, ¿no? Y lo evalúa de acuerdo a su conciencia.
bajo esta dispensación, ¿no es cierto? Nosotros vemos dos líneas. Adán tuvo un hijo que se llamó Caín, el cual mató a su hermano Abel, y Caín levantó una descendencia. Luego Dios le dio a Adán y Eva a Set como reemplazo de Abel, y Set levantó una descendencia. Y entonces tú ves dos líneas separadas que no viven juntos, viven lejos. La familia o los descendientes de Caín por un lado, los descendientes de Set por otro lado. Los descendientes de Caín, todos ellos se van apartando cada vez más de Dios. Caín sale de la presencia de Dios. ¿Recuerdas? Cuando Dios lo llama a Caín por haber matado a su hermano, Caín sale en rebeldía. Él nunca se arrepintió. Él solamente se quejó, Dios lo maldijo, y él dijo, cualquiera que me vea me va a matar, si me pones una maldición terrible encima se estaba quejando porque Dios lo estaba castigando. Así que Caín llevó su rebeldía con él y transmitió esa rebeldía a toda su descendencia. La descendencia de Caín va por un lado, ¿no es cierto?, parte de Dios, y la descendencia de Set se mantiene más fiel a Dios. Se mantiene por varias generaciones procurando la obediencia a los mandamientos que el Señor les había dado, a la conciencia que el Señor había puesto dentro de ellos, ¿sí? Hasta que empieza a suceder lo que nosotros conocemos, de lo que hemos hablado muchísimo, esta contaminación genética por causa de los ángeles guardianes, los Grigori, que se unieron a las mujeres y les engendraron hijos. Y se produjo esta hibridación genética, esta contaminación genética que produjo a los gigantes, los nefilim y toda clase de violencia y perversión en la tierra. La tierra se corrompió, todo, no solamente los seres humanos corrompieron, estos seres corrompieron a los seres humanos y a los animales también, ¿no? En Génesis, en el capítulo 6, está relatado esto. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, estos son los ángeles, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Observen lo que dice el versículo. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Es decir, los gigantes que nacieron porque estos vigilantes, estos ángeles vigilantes se unieron a las a las mujeres descendientes de Set, y allí contaminaron la genética y nacieron los Nefilim. No fueron los primeros gigantes que había en la tierra. Había gigantes. ¿De dónde venían esos gigantes? De la línea de Caín. Eso ya venía ocurriendo en la línea de Caín. Solo que acá nos muestra cuando empieza a suceder en la línea de Set. Entonces ya había gigantes, y ahora ya esa descendencia de Caín estaba toda contaminada, y ahora empezó a ser contaminada la línea de Set, y toda la tierra
toda la tierra. Todos los seres humanos fueron contaminados genéticamente, excepto Noé y sus hijos, ¿sí? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, ¿sí? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Caminó con Dios Noé. Ok. Toda la humanidad se corrompió y evidentemente vino el juicio. En esta dispensación Dios, dije, levantó a un gran profeta. Y este profeta fue Enoc. Enoc, en el libro de Génesis 5, 21 al 24, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dos hombres han sido arrebatados vivos al cielo. El primero de ellos fue Enoc. ¿Cuál fue el segundo? Elías. Elías. Ok. Y Noé era el otro grande, ¿no es cierto? Noé, el otro, dice en el libro de Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y segunda de Pedro 2:5, no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los hombres. ¿Sí? En esta dispensación, los hombres tuvieron ciertas revelaciones acerca de cómo agradar a Dios. Y los que agradaban a Dios, evidentemente, eran los que eran justificados. Y los que no, los rebeldes, los que seguían su propio camino, se perdieron. En todas las dispensaciones hubo gente que fue salvada y hubo gente que se perdió. ¿Sí? Lo primero es que ellos tenían una conciencia, alguien les enseñó, Dios les enseñó o Dios imprimió en su conciencia un conocimiento de que había que sacrificar y traer ofrendas a Dios. El traer ofrendas a Dios no es una invención de las religiones que ha habido en la tierra. Eso venía incorporado o Dios se lo enseñó a Adán y a sus descendientes. Por eso nosotros vemos en Génesis 4, 3 al 5, que dos hombres, Caín y Abel, en el inicio de la humanidad, le traen ofrendas a Dios. Seguramente Adán también lo hacía. Y ahora sus dos hijos traen ofrendas a Dios. Solo que Dios se agrada de una ofrenda y del oferente, y no se agrada de la ofrenda del otro, de Caín, ni de él. Pero
el hecho de que hay que sacrificar a Dios, hay que hacer sacrificios, hay que hacer ofrendas, eso fue algo que ellos aprendieron de Dios. Dios se los enseñó, quizá personalmente. No, en el Edén no se hacían ofrendas, pero después del Edén, cuando salen y entran a la dispensación de la conciencia, es necesario que hagan ofrendas. ¿Cómo lo supieron? No lo sabemos. Pero de hecho estos dos muchachos o estos dos hombres, Caín y Abel, sabían que había que hacerlo. Y los hombres comenzaron a hacer ofrendas a Dios. También en el conocimiento de cómo agradar a Dios, ellos, esta gente, la generación de la dispensación de la conciencia, sabía que había que invocar a Dios. Génesis 4, 25 y 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque dijo, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La revelación de Dios, la revelación de su nombre, ¿sí? Había una manera, invocar a Dios. ¿Qué es invocar a Dios? ¿Qué es invocar? Llamar, llamar. Llamar, ¿sí? Invocar es llamar, sí. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se llama a Dios? A través de la oración. A través de la oración. Cuando dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿qué significa eso? Todo aquel que clamara a Él. Todo aquel que lo llame, que lo clame, que invoque su nombre, que Que lo tenga una reconozca relación. como Dios. Sí, la palabra invocar. La palabra invocar tiene que ver con hablar. Hablar. Mira lo que dice Pablo en Romanos. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Es decir, que hay muchas cosas en el mundo del espíritu que no se activan hasta que tú hablas. Cuando tú hablas. Acuérdate que la Biblia empieza con Dios hablando y las cosas sucediendo. Así que acá tenemos un tremendo ejemplo. Dios hablando, las cosas suceden. Tú y yo hablando, las cosas suceden. En el mundo espiritual, el hablar tiene una tremenda connotación, una tremenda importancia. No es poca cosa. Conocí un hombre que me dijo, yo oro mentalmente, yo no necesito hablar. Digo, qué bueno. Bueno, está bien. Yo también a veces oro mentalmente y todos lo hacemos en determinados momentos, ¿verdad? Hay lugares donde no podemos orar abiertamente o verbalmente. Tenemos que estar en silencio, pero podemos estar orando mentalmente. Pero hay un poder en hablar, en emitir el sonido, en lanzar la palabra. Es lo que se llama el poder de la palabra hablada, ¿sí? Si le dices a este monte, traspásate, el monte te obedecerá, ¿sí? Lo que digas te será hecho, el hablar. Ahora, ellos comenzaron a invocar al Señor. Y está hablando aquí de el nieto de Adán, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con estas generaciones de ahí en adelante? Ellos empiezan a aprender cómo agradar a Dios. ¿Cómo agradar a Dios? Todo esto va ocurriendo en la descendencia de Set, no en la descendencia de Caín. Mira, fíjate que hay una característica de las dos líneas. Cuando tú lees
la línea de la descendencia de Caín y la línea de la descendencia de Set, en la descendencia de Caín se mencionan las cosas que los hombres hacen y logran. Por ejemplo, dice que el hijo de Caín edificó una ciudad. Los otros fueron los que comenzaron a producir instrumentos musicales. Otros fueron los que fundieron los metales, etcétera, ¿sí? Logros humanos. Pero en la descendencia de Set no se dice nada, ni que construyeron ciudades, ni que hicieron grandes logros, aunque tenían ciudades. Y tenían todo eso, igual que los otros. Pero acá, ¿sabes qué se menciona? ¿Cuántos vivieron y cuántos hijos tuvieron? Es decir, que en la descendencia de los que son rebeldes, como Caín y su descendencia, todo lo que Dios dice de ellos es lo que ellos lograron. Mira, a ver si, para ser más gráfico, ¿no? Estamos en el capítulo 5. Ok. En el capítulo 4, en el capítulo 4 de Génesis, dice, versículo 16, salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, Meujael engendró a Metusael, Metusael a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y la otra Sila, y Ada dio a luz a Jabal, el cual es padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano Jubal, el cual es padre de todos los que tocan flauta y arpa, y sigue avanzando. Ahora, observa cómo dice de la descendencia de Set. Dice, vivió Set 105 años y engendró a Enos. Estoy en capítulo 5 de Génesis, versículo 6. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y toda la descendencia, dice, y engendró hijos e hijas, y engendró hijos e hijas. Por este lado, dice, y construyó una ciudad y produjeron instrumentos musicales y hicieron tiendas, pero por este lado engendró hijos e hijas. O sea, esta, la línea de Set es la línea de la vida. Todo lo que Dios remarca aquí es la reproducción, la producción de vida. En la línea de Set, Dios remarca el hecho de que ellos tuvieron hijos, hijas, hijos, hijas, hijos, hijas. La vida está presente acá. Acá no, en la otra, en la línea de Caín, todo lo que se marcan son los logros humanos. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, ¿qué va a contar en la presencia del Señor? ¿Los logros humanos o los hijos y las hijas espirituales que hayamos tenido? Si tú eres de la línea de Set, de la línea de Dios, tu gran preocupación y tu gran ocupación es la fertilidad, es tener muchos hijos e hijas espirituales. Si Dios te da logros, amén. Si no te da muchos logros, amén. El mundo vive por ello, nosotros no. Nosotros vivimos para levantar una descendencia para Dios.
Estamos claros en eso, ¿verdad? ¿Sí? Ese es nuestro llamamiento. Por eso el Señor dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Estos son tus hijos. Esta es tu paternidad, esa es tu maternidad. Somos de esta línea, no de la otra. Amén. Ok. Muy bien. ¿Cuáles son los eventos de esta dispensación? Primero, los eventos más grandes de esta dispensación. Ocurre el primer homicidio. Caín mata a Abel, su hermano. Segundo, hay una separación de las descendencias. La descendencia de Caín por un lado, la de Set por otro lado. Y es una separación geográfica. Viven en distintos territorios. Tercero, los hombres comienzan a invocar al Señor. Comienzan a invocar, comienzan a llamar al Señor. Comienzan a clamar a Dios, comienzan a orar. La palabra invocar tiene todas esas connotaciones. Cuarto, está hablando de los grandes eventos de esta dispensación. Los ángeles guardianes incuban en las mujeres y contaminan la descendencia de Set. Ya había ocurrido la descendencia de Caín. Escribió un libro acerca de la gran conspiración contra la genética humana. ¿Sí? Tú puedes tener un poco más de luz sobre lo que ocurrió en esa dispensación, la dispensación de la conciencia, toda esta cosa que ocurrió de los ángeles. Ahí hay en el libro bastante información y menciono a Enoc. Y ese es el quinto evento muy importante, el ministerio de Enoc durante ese tiempo. Enoc, Dios lo levantó a Enoc para alertar a los hombres de que estaban en un camino de perdición, pero no hicieron caso, ¿sí? Enoc es levantado por Dios y hace muchas cosas extraordinarias y deja un legado, que es un libro. Dentro de ese libro hay profecías que están mencionadas en el Nuevo Testamento. El siguiente evento es la construcción del arca. Y el último, el diluvio. ¿Cuál fue el método de salvación de Dios durante esta dispensación? El método de salvación tenía que ver con, uno, invocar a Dios. Invocar a Dios. Dos, ofrecer a Dios sacrificios y ofrendas. Ellos ofrecían sin tener la claridad o el detalle que el Señor revela después, cuando le da a Moisés la ley y le da específicamente el libro de Levítico como un manual para los sacerdotes. Tú sabes que había una serie de ofrendas distintas, ofrendas de animales, ofrendas vegetales, libaciones de líquidos y otras cosas. Pero en el tiempo
Antes de la ley los hombres sacrificaban a Dios y los vemos a todos sacrificando a Dios para agradar al Señor o aún para obtener el perdón. Si tú te das cuenta cuando tú lees el libro de Job, y el libro de Job fue escrito antes de la ley, porque no hay nada, ningún rastro en el libro de Job de la ley de Moisés. Y Job era un hombre que hacía sacrificios expiatorios por si sus hijos hubieran pecado en las fiestas que tenían entre ellos. Él ofrecía a Dios sacrificio por sus hijos. Ahora, invocaban a Dios, hablamos de esta dispensación de la conciencia, invocaban a Dios, el método de justificación o de salvación, invocar a Dios, hacer sacrificios al Señor, caminar con Él. Aquí hay dos hombres, Noé y Enoc, de los cuales se dice que caminaron con Dios. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Eso dice Génesis 5:24. Y Génesis 6, 8 y 9, era perfecto Noé en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Qué es caminar con Dios? ¿Qué es caminar con Dios? Amén. Sería obedecerle, apóstol, sería obedecer en sus planes, en sus propósitos, estar de acuerdo con él, obedecer. Ok. Mira, para caminar con Dios tienes que tener algún tipo de percepción de a dónde va Dios. ¿Sí? Tú caminas con alguien cuando vas al lado de esa persona, ¿verdad? Entonces, cuando dice que no caminó con Dios, como dice el apóstol, tiene que ver con estar atento a lo que Dios está haciendo, queriendo hacer, y caminar por esa vía, ir por esa vía, por donde Dios está yendo. ¿Recuerdas a los israelitas detrás de la nube? Sí, en el desierto caminaron con Dios, obligados, ¿no? Obligados porque era la única forma en que ellos iban a sobrevivir en el desierto. Pero durante esta dispensación los hombres aprendieron a caminar con Dios. ¿Cómo? ¿Cómo Dios les mostraba su camino? No lo sabemos. Sin embargo, estos hombres alcanzaron un conocimiento que lo transmitieron, porque a Noé se le llama pregonero de justicia. Pregonero de justicia. O sea, ¿qué es un pregonero de justicia? Alguien que anuncia lo que Dios considera justo. Cuando empezamos a hablar de los principios dispensacionales, dije que justicia es la obediencia a los mandamientos de Dios y pecado es la desobediencia a los mandamientos de Dios. En una dispensación, la justicia de Dios es de una forma o involucra ciertas cosas y en otra otras cosas. Bajo la dispensación de la ley, la justicia implica guardar el día de reposo. Y si tú guardas el día de reposo, tú estás haciendo justicia. Pero en esta dispensación de la conciencia no había un mandamiento de guardar el día de reposo. Así que tú trabajabas en el séptimo día y no estabas haciendo pecado, no estabas pecando. Pero si tú trabajabas bajo la ley, tú estabas pecando. Aquí viene otra vez el tema de los principios dispensacionales
y los principios transdispensacionales. Esta gente en la dispensación de la conciencia tenía muy poca revelación de los mandamientos que Dios después reveló más adelante a los hombres. Dije que la revelación es progresiva en la Biblia. Los hombres van avanzando en más y más y más conocimiento de Dios. Y Dios se va revelando más y más de su carácter, de sus nombres, de sus propósitos, a través de las eras, a través de las dispensaciones. Entonces, Dios a ellos les pidió de acuerdo a lo que les dio. Dios siempre te pedirá de acuerdo a lo que te da. Por eso dice la Escritura que al que más se le da, más se le pedirá, ¿verdad? Y esta gente de la dispensación de la conciencia no tenía tanto conocimiento de Dios, pero tenían un grado de conocimiento de Dios impreso dentro de ellos y en su conciencia. Y los que obedecieron a eso, evidentemente fueron salvados. Ahora, esta dispensación duró 1656 años. ¿Cuánta gente puede haber vivido y muerto en 1656 años? Mira, nosotros somos 18 millones de habitantes en Chile y tenemos 200 años de existencia como nación. Argentina tiene la misma cantidad de años de existencia y como nación son 47 millones. 47 millones. ¿Sí? Obvio, cuenta los años desde el del descubrimiento y le agregas 200 años más, ¿no es cierto? En 400 años, nuestros hermanos argentinos han llegado a ser 47 millones. Nosotros, en esta larga y angosta faja de tierra, somos 18 millones. En 400 años. Imagínate 1600 años. ¿Cuánta gente vivió, nació, creció, vivió y murió en estas dispensación de la conciencia? Y todos ellos fueron evaluados por Dios de acuerdo al poco conocimiento que tenían de Dios. Como dije hace un rato, hoy día para ser salvos tienes que creer en Cristo. Ellos no conocieron a Cristo. Hoy día para ser salvo te tienes que bautizar. Ellos no fueron bautizados. Había otro plan de salvación. Entonces es muy importante entender y tratar de entender que en cada dispensación Dios tiene una manera de salvar a los hombres. Evidentemente, había que hacer todas estas cosas básicas que hablamos aquí, invocar a Dios, hacer sacrificio, caminar con el Señor, creer en Él, ser obediente a sus mandatos, los que hasta ese momento habían sido revelados. Ahora, una vez que se contaminó la raza humana, no había nada más que hacer. Dios tenía que destruir. El diluvio, mira, si Dios no hubiera traído el diluvio a la tierra, Cristo no hubiera nacido. Y te voy a explicar por qué. Los ángeles contaminaron primero la línea genética del lado de Caín, su descendencia. Después contaminaron la línea genética de Set. Y cuando Dios dice que la tierra se llenó de violencia y de maldad y toda carne, cuando habla de toda carne, está hablando de hombres, primeramente también de animales, pero está hablando de hombres, todos en su corazón solamente buscaban hacer el mal. Buscaban hacer el mal. Pero hay un versículo maravilloso, el versículo 8 del capítulo 6 dice,
el 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero el 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé. Y luego el versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Perfecto en sus generaciones. Perfecto genéticamente. Él y sus hijos. Ahora, ¿por qué salvó Dios solamente a la familia de Noé y destruyó a todos los demás? ¿Por qué? Y eran millones. Millones. ¿Y por qué salvó solamente a la familia de Noé? ¿Sabes por qué? Porque era la única familia a la cual no había llegado la contaminación genética. Número 1. Y Noé era un buscador de Dios, recto, con Dios. Pero por sobre todo, cuando, a ver si leo acá, vamos a leer aquí en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 14 al 19. Pero leemos solamente versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el talón, en el calcañar. Dios pone una enemistad, Dios crea una enemistad entre la mujer y la serpiente, y entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Cristo. Cristo. Cristo es la simiente de la mujer, ¿sí? Ok, cuando tú lees en el libro de Lucas, hay un pasaje sumamente interesante, ¿sí? Ok. En la genealogía de Jesús que hay en Lucas, en el capítulo 3, empieza con Jesús, ¿sí? Jesús, hijo de, que era 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 hijo de, y llega a Set, versículo 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Sí? Esa genealogía de Jesús va de Jesús hacia arriba, hacia atrás. En esta genealogía, ¿sí? Cuando nosotros llegamos aquí al versículo, a ver dónde está acá. Versículo 36, dice, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé.
Y sigue para arriba, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, Jared, hasta llegar a Dios. Eva cargaba la descendencia divina, la línea de descendencia divina que finalmente haría que naciera el Cristo. Cristo es la simiente de la mujer. Pero esa simiente que venía de Eva y siguió a través de Set y continuó y llegó hasta Noé, venía pura, no contaminada genéticamente, ¿sí? Y sigue a través de Sem hasta llegar a Jesús. Pero ahí en el punto donde está Noé, Noé es la única persona, el que trae la simiente, y cuando Noé tiene a su hijo Sem, la transmite sin saberlo, la transmite a Sem, y Sem la transmite a su hijo Arfaxad, y sigue avanzando la línea genealógica. Pero si Dios no hubiera traído el diluvio, el pecado era tan tremendo alrededor de esa familia de Noé. Noé era justo, íntegro. Sus hijos no sabemos si eran como su papá. Pero si hubieran seguido las generaciones, seguramente los descendientes de Sem se hubieran contaminado también con la contaminación genética que había en toda la humanidad. Entonces Dios destruye a toda la humanidad y queda solamente la familia de Noé y se preserva la simiente de la mujer. Porque si no, una o dos generaciones después, con todo ese pecado y toda esa maldad, quizá los nietos o bisnietos de Noé hubieran perdido la simiente de la mujer. Se hubiera perdido en medio de una contaminación genética. Dios cuidó de su propósito. Dios cuidó de su línea genética. Mira, cuando Israel fue a Egipto, ¿recuerdas? ¿Sí? Los israelitas al principio todo bien. Después sufrieron terrible cosa. Los oprimieron por 400 años, la pasaron mal. Los egipcios fueron muy malos amos, los convirtieron en esclavos, etc. Tú dices, qué injusto, qué malo, ¿sí? Pero ¿sabes qué hizo eso? Que Israel se mantuviera concentrado en sí mismo. No se mezclaron con los judíos. Perdón, con los egipcios. No se mezclaron con los egipcios, se mantuvieron ahí porque cuando te atacan, cuando tienes un enemigo externo, la tendencia es unirte, ¿verdad? Unirte. Entonces, voy a explicar esto, porque cuando Israel está en Canaán, Jacob con sus hijos, ¿no es cierto? En Canaán la familia empezó a crecer, pero en Canaán había muchísima idolatría, muchísima corrupción, y en Canaán también había contaminación genética. Cuando Israel conquistó Canaán, mató cuanto gigante había, ¿recuerdas? Sí. Entonces Dios los saca de Canaán, donde están en una posición de comodidad, en una posición buena, y los lleva a Egipto, y al principio todo bien, pero después es todo terrible. Y los mantiene en Egipto bajo esclavitud, y ellos en el sufrimiento se unen y se miran hacia adentro y no se unen con los egipcios, porque los egipcios los menosprecian, y se preserva la santidad del pueblo de Dios y se preserva la línea escogida. Entonces a veces Dios hace este tipo de cosas para preservar su propósito. Recuerda, más importante que cada uno de nosotros es el propósito de Dios. Amén. Y a veces Dios tiene que mandarte a una zona de presión,
para que no nos contaminemos con el mundo, para que nos mantengamos puros, porque el dolor es lo que hace. Cuando estamos con demasiado confort, a veces nos relajamos y el mundo tiene poder para influenciarnos. Pero Dios protegió su línea escogida todo el tiempo, hasta que vino el Señor Jesucristo. Muy bien, el juicio de Dios vino entonces sobre el diluvio y con el diluvio y terminó con toda la raza humana, excepto Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas. 8 personas en total. Y estas personas comenzaron de nuevo, la raza comenzaron de nuevo en la multiplicación. Dios le dijo a Noé, multiplíquense, llenen la tierra, y le dio una serie de instrucciones que vamos a ver la próxima vez en la tercera dispensación. Hemos aprendido algunas cosas respecto de las dispensaciones y voy a repetir algo que he dicho muchas veces. Si queremos entender claramente las escrituras, tenemos que entender el sistema de dispensaciones y tiempos que Dios ha establecido. Mucha gente está confundida hoy día tomando elementos de dispensaciones anteriores, introduciéndolas a la gracia y haciendo de la gracia una cosa híbrida. No vive la gracia pura porque ha introducido elementos de otras dispensaciones, especialmente de la ley, y entonces es una mezcla de gracia y ley, es una mezcla de gracia y esfuerzo humano. Pero vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, que en cada dispensación Dios tiene una manera de dispensarse, una manera de revelarse, un plan de salvación. En todas las dispensaciones ha habido gente salvada y gente que se perdió, y también en esta, y también en la próxima, en el milenio, ¿sí? También habrá igual. Muy bien, vamos a terminar dando gracias al Señor. Con la ayuda del Señor estaremos de nuevo. Les voy a avisar porque el viernes, que sería 27 de octubre, nosotros estaremos en Mendoza, porque el 28 de octubre nuestra pastora Olga Morán será ungida como apóstol en Mendoza, Argentina. Así es que ese viernes no tendremos nuestra escuela, sino que será el siguiente viernes que será el primer viernes de noviembre, Dios mediante, viernes 3. Y que desde ya les estoy comunicando eso para que sepamos que el 3 de noviembre retomamos hablando ya de lo que viene en este estudio de las dispensaciones. Vamos a hablar. Padre, muchas gracias una vez más te damos por este tiempo maravilloso, precioso, con tu palabra que se abre delante de nosotros, que nos enseña, que nos muestra, que nos recuerda, que ordena nuestro conocimiento y que nos da entendimiento de tu voluntad. Gracias por todas las cosas que hoy hemos podido hablar, compartir, entender. Sigue enseñándonos, sigue revelándonos, sigue fortaleciendo nuestra fe, nuestras convicciones y danos mayor profundidad en el conocimiento de tu palabra y tu doctrina. Y la defenderemos como tu palabra lo dice, ¿sí? Ardientemente lucharemos por la fe una vez dada a los santos. Bendice a cada uno de tus apóstoles, tus pastores, tus obreros, tus encargados de obra, tus líderes, tu pueblo, todos los que esta noche han estado compartiendo este tiempo y los que escucharán estas enseñanzas, sean todos bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, mis amados. Mucha bendición. Amén. Amén. Bendiciones para todos.